Y quería, a ver, empezar preguntándote por la amistad, cómo se forjó la amistad con García Márquez. Entiendo que la primera vez que se vieron fue en el año 1967, en el aeropuerto de Caracas. Tú ibas a recibir el premio Rómulo Gallegos por La Casa Verde. Él acababa de publicar 100 años de soledad. Y se conocen en ese instante preciso, en el aeropuerto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace clic en ustedes? Cuando nos vimos las caras con García Márquez en el aeropuerto de Caracas el año 67, en realidad ya nos conocíamos y ya nos habíamos leído, pero la verdad es que el contacto fue inmediato, la simpatía recíproca, y creo que al salir de Caracas juntos para ir a Bogotá, ya éramos amigos y casi diría yo íntimos amigos. Los dos inicialmente fueron unos entusiastas de la Revolución Cubana, precisamente. Pero con el tiempo, o no con el tiempo, una fecha concreta, 1971, con el caso Padilla, tú te distancias de Castro, empiezas a recelar de las promesas de la revolución, junto con otro grupo de intelectuales y de escritores latinoamericanos, mientras que García Márquez pareciera que permanece fiel a los ideales de la revolución. ¿Qué tan traumático fue el caso Padilla para la relación de los escritores del boom? ¿Qué pasó exactamente? Yo no lo sé, yo no tuve ya nunca una conversación con él después del caso Padilla. ¿Qué lo convenció? La tesis de Plinio Apuleyo es esa. La tesis de Plinio Apuleyo es que, aunque García Márquez sabía que muchas cosas andaban mal en Cuba, él tenía la idea de que América Latina debería tener un futuro socialista y que de todas maneras, aun cuando muchas cosas no funcionaran en Cuba como debía ser, Cuba era una especie de ariete que estaba rompiendo el inmovilismo histórico de América Latina y que estar con la Revolución Cubana era estar a favor del futuro socialista para América Latina. Es la interpretación que da. Yo soy menos, digamos, optimista respecto a. Yo creo que García Márquez tenía un sentido muy práctico de la vida, que descubrió en ese momento fronterizo que, digamos, era mucho mejor para un escritor estar con Cuba que estar contra Cuba. Se libraba del baño de mugre, por ejemplo, que recibimos todos los que optamos una postura crítica. Si estabas con Cuba, digamos, tú podías hacer lo que quisieras, jamás ibas a ser atacado por el enemigo verdaderamente peligroso para un escritor, que no es la derecha, sino siempre la izquierda. Es la izquierda la que tiene el gran control de la vida cultural en todas partes del mundo, y entonces, de alguna manera, enemistarse con Cuba, criticar a Cuba, era echarse encima un enemigo muy poderoso, y además exponerse a tener que estar en cada caso, en cada situación, tratando de explicarse y justificarse, demostrando que no eras un agente de la CIA, que ni siquiera eras un reaccionario o un proimperialista, es decir, tener la vida mucho más difícil. Mi impresión es que de alguna manera la amistad con Cuba, la amistad con Fidel Castro, a él lo vacunó en cierta forma contra todas esas molestias que podían ser muy largas, muy pesadas, como, digamos, fueron las que tuvimos que enfrentar quienes a partir de entonces empezamos a criticar muy directamente y además muy severamente a la Revolución Cubana, ¿no?